Últimamente he estado pensando en cómo muchas veces nos cuesta ponernos primero. No porque no queramos, sino porque algo dentro de nosotros se activa y nos frena. Como si cuidarse fuera sinónimo de fallarle a alguien. Como si descansar, decir que no o simplemente elegirnos fuera un acto egoísta en el peor sentido de la palabra. Y no lo es. Nos han enseñado que ser una buena persona es estar siempre disponible, decir que sí aunque no queramos, acompañar incluso cuando no podemos. Y con el tiempo uno se va olvidando de sí mismo en el intento de estar bien con todos. El problema es que no es sostenible, porque si te olvidas de ti, si te dejas para después, siempre terminas agotado, frustrado y con esa sensación constante de estar haciendo mucho, pero por dentro sentir poco. Y por eso vale la pena resignificar el egoísmo. No como lo que daña al otro, sino como ese espacio interno donde reconoces que tú también cuentas. Que también tienes límites, necesidades, momentos en los que no puedes ni debes forzarte. Cuidarse no es dejar de querer a los demás, es empezar a quererse a uno de manera más honesta, para no terminar viviendo desde el desgaste. Claro, no siempre es fácil, porque a veces cuando empiezas a priorizarte aparece el miedo al rechazo. Esa voz interna que dice, ¿y si se enojan? ¿Y si piensan que cambié? ¿Y si ya no me buscan? Y es normal sentir eso, es humano. Queremos pertenecer, queremos sentirnos queridos. Y muchas veces por evitar un conflicto o no decepcionar a nadie, nos traicionamos un poco. Pero ahí es donde uno puede empezar a hacer el cambio, no desde el enojo, ni desde cortar con todo, sino desde pequeñas decisiones más conscientes. Por ejemplo, empezar a preguntarte qué necesitas tú antes de responder por inercia. A veces basta con tomarte un minuto antes de decir que sí, respirar, revisar cómo te sientes, darte permiso de no tener una respuesta inmediata, de postergar, de pensar si realmente quieres hacer eso o solo lo estás haciendo para no incomodar. Y es que el miedo al rechazo muchas veces nace de la idea de que solo nos van a querer si complacemos, si no molestamos, si siempre estamos disponibles. Pero las relaciones que valen la pena no se sostienen en eso. Se sostienen en la autenticidad, en poder decir hoy no puedo y que eso no sea motivo para perder un vínculo, en poder expresar lo que realmente sentimos sin tener que disfrazarlo. Trabajar en ese miedo no es de un día para otro, pero se empieza por reconocerlo, por entender que no todas las personas van a rechazar lo que eres y que quien lo haga quizá nunca estuvo valorando tu presencia, sino tu utilidad o complacencia. Y eso duele, sí, pero también libera un montón. Aprender a cuidarse más también implica rodearse de personas con las que uno puede ser sin tener que esforzarse tanto. Personas con las que puedes hablar sin miedo a que se vayan, si dices que no. Y si no las tienes cerca todavía, no te preocupes. A veces primero hay que aprender a hacer ese espacio seguro para uno mismo. A decirte, está bien no querer ir, está bien poner límites, está bien priorizarme hoy. El cuidado empieza en lo cotidiano, en dejar de exigirte ser perfecto, en permitirte fallar, cambiar de opinión, descansar sin sentir que estás quedando mal, en darte pausas, en escuchar lo que sientes sin juzgarte. No se trata de volverse el centro del universo, sino de dejar de tratarse como si uno no importara. Y poco a poco, cuando te eliges más seguido, algo empieza a cambiar. No es que desaparezca la culpa de golpe, ni el miedo ni las dudas, pero ya no te manejan igual, ya no deciden por ti. Empiezas a vivir con más claridad, más honestidad y más tranquilidad, porque cuando dejas de esforzarte tanto por no incomodar, te das cuenta que tampoco era tan grave elegirte. No todo el mundo lo va a entender y eso está bien. No todos tienen que hacerlo. Lo importante es que tú lo entiendas, que te reconozcas, que tú empieces a darte el lugar que siempre mereciste, sin esperar que otros te den permiso. Porque al final del día, cuidarte no es egoísmo, es un acto de respeto, de equilibrio, de verdad. Y el miedo al rechazo, aunque a veces se asome, no tiene por qué gobernar tu vida. Puedes seguir adelante con él, pero no bajo sus órdenes. Puedes construir una vida donde no tengas que dejarte de lado para sentirte parte de algo, donde tu bienestar también sea prioridad. Y eso, sin exagerar, ya es un cambio inmenso. Y mira, que no es que un día uno se despierte diciendo, hoy voy a dejar de tener miedo al rechazo. Y ya, ojalá fuese así de fácil, pero no lo es, porque ese miedo está ligado a muchas experiencias que nos han marcado sin que nos diésemos cuenta. A veces viene de la infancia, de cómo nos enseñaron que teníamos que portarnos bien para que nos quisieran, que teníamos que obedecer para no perder el afecto. Otras veces vienen de relaciones donde aprendimos que si decimos lo que sentimos, nos dejaban de hablar,
se alejaban, se enojaban. Y entonces uno empieza a asociar ser uno mismo con quedar solo. Y claro, eso pasa porque aunque ya no estemos en esas mismas situaciones, el miedo queda. Se cuela en las decisiones más pequeñas, en ese mensaje que no respondes con honestidad por no incomodar, en esa invitación que aceptas aunque no tengas ganas de ir, en ese estoy bien que dices cuando en realidad estás agotado. Y no es porque seas falso ni nada por el estilo, es porque aprendiste a protegerte así. Pero justo por eso es tan valioso empezar a cambiar desde lugares suaves, no desde la culpa por haberlo hecho así tanto tiempo, sino desde el entendimiento de que hoy puedes probar algo distinto. No tienes que forzarte a dar un giro de 180 grados, solo empezar a permitir pequeños momentos donde puedes elegirte sin tanta culpa. Por ejemplo, darte el permiso de no contestar un mensaje de inmediato, tomarte una pausa antes de decir que sí, practicar decir que no con alguien de confianza. Cosas pequeñas pero poderosas, porque con cada una de ellas vas reescribiendo el mensaje que te diste toda la vida, que si no cumples lo que otros esperan, igual vales, que si no te aplauden, igual eres suficiente, que no tienes que ganarte tu lugar todo el tiempo, porque ya lo tienes. Y yo sé que al principio se siente raro, incómodo incluso, porque durante años actuaste desde ese miedo, desde ese si no lo hago algo malo va a pasar. Pero si te fijas bien, muchas veces no pasa nada. Y si pasa, si alguien se molesta, también es información valiosa, porque uno necesita saber con quién puede ser auténtico sin tener que negociar su bienestar. Además, hay algo bonito que empieza a pasar cuando te cuidas de verdad. Empiezas a atraer a otro tipo de vínculos, relaciones más livianas, más sinceras, no perfectas, pero sí más reales, porque cuando tú dejas de vivir esa función de ser aceptado, también dejas de atraer personas que solo están cuando les conviene. Y sí, tal vez eso significa que algunas personas se alejen, pero créeme, a veces el espacio que dejan sirve para que lleguen quienes sí pueden compartir contigo desde otro lugar. Y esto no significa cerrarse ni vivir a la defensiva, no se trata de aislarse, sino de estar en el mundo con más claridad, de poder decir, esto sí me hace bien, esto no tanto, sin sentir que está siendo difícil. Se trata de dejar de actuar por miedo y empezar a actuar por elección, de que tus decisiones nazcan de lo que te hace bien, no de lo que te da miedo perder. Y para eso también es importante aprender a estar contigo, hacer de tu propia compañía un lugar cómodo, porque cuando uno se aguanta a solas es más fácil ceder por miedo que quedarse sin nadie. Cuando aprendes a disfrutar de tus momentos, a darte calma, a hablarte con respeto, ya no necesitas llenarlo todo con ruido o con validaciones externas. Puedes empezar a construir una relación contigo donde no tienes que esconderte ni exigirte ser alguien que no eres. Y eso, aunque suene simple, cambia muchas cosas, porque empiezas a bajar la ansiedad, porque ya no necesitas controlar todo para sentirte seguro, porque te sientes más en paz con lo que eres, y porque esa seguridad, esa presencia también se siente hacia afuera. Los demás la notan, aunque no puedes explicarla, y ahí es donde se empieza a crear algo nuevo, porque cuando tú te valoras, también enseñas a los demás cómo tratarte. Y sí, no es un camino recto, habrá días donde vuelvas a ceder por miedo, donde digas que sí sin querer, donde te encuentres esperando la aprobación de alguien, y está bien, no es retroceso, es parte del proceso. Lo importante es que ya te das cuenta que ya no lo haces en automático, que puedes detenerte a respirar y aunque no cambies la acción en ese momento, sí cambias la conciencia, y desde ahí poco a poco vas tomando decisiones distintas. También es útil hablarlo, ponerle palabras a lo que sientes. A veces compartir esto con alguien de confianza ayuda a desinflar ese peso, porque a veces solo necesitamos escuchar que no estamos solos en esto, que no somos raros por sentir miedo al rechazo, que no estamos mal por querer cuidarnos y a la vez querer ser queridos. Es algo que nos atraviesa a todos, pero nadie nos enseñó cómo manejarlo sin caer en extremos, y por eso es tan necesario encontrar un equilibrio. No se trata de cerrarse ni de vivir con una barrera alrededor, se trata de construir una forma de estar con otros que también te incluya a ti, porque tú también eres parte de esa ecuación, y si tú no estás bien, tampoco puedes sostener nada afuera. Así que no tengas miedo de ir poco a poco, de elegirte aunque al principio te tiembla la voz, de decir lo que sientes aunque no sea lo más cómodo, de poner un límite aunque no tengas la explicación perfecta. Nadie tiene todas las respuestas, pero empezar a vivir de lo que es verdadero para ti ya es un gran comienzo. Y si algún día vuelves a sentir ese miedo, esa duda, ese impulso de volver a ceder, no te juzgues, solo respira, pregúntate con honestidad, ¿esto lo hago por mí o por miedo a perder algo? Y
sea cual sea la respuesta, está bien. No es para castigarte, es solo para conocerte mejor, para seguir aprendiendo a estar ahí para ti, con más calma, con más amor, con más paciencia. Porque al final, cuidarse no es egoísmo, es una forma de hacerse cargo, de dejar de esperar que alguien te dé lo que tú puedes empezar a dar. Y el rechazo, cuando aparece, ya no duele igual, porque ya no toca la misma herida, porque ahora sabes que quien se queda lo hace porque te ve de verdad. Y quien se va también está bien. No todo el mundo tiene que quedarse, y no todo vínculo perdido es una tragedia. A veces es espacio ganado. Entonces, si hoy estás en ese punto donde estás empezando a elegirte más, aunque te cueste, estás en el camino. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo un poco más consciente cada vez y darte cuenta de que cuidarte no te aleja de los demás, te acerca a ti, y desde ahí todo lo que construyas será mucho más real. Y sabes, cuando uno empieza a elegirse más seguido, cuando ya no está tan dispuesto a vivir solo para complacer, algo muy natural que empieza a aparecer es la necesidad de poner límites, pero no límites como una muralla o una defensa exagerada. No se trata de endurecerse ni de rechazar a todo el mundo, sino de aprender a marcar ese espacio donde tú puedes estar contigo sin sentir que tienes que sacrificarte cada vez que alguien te necesita. Y al principio, claro, poner límites se siente incómodo porque no nos enseñaron a hacerlo de forma sana, o lo evitamos por miedo a perder afecto, o lo hacemos a la defensiva cuando ya estamos muy saturados. Es decir, o callamos hasta explotar o decimos que sí hasta que nos sentimos usados. Y lo ideal sería que no tuviéramos que llegar al extremo para darnos permiso de decir lo que sentimos. Establecer límites con naturalidad empieza por entender que un límite no es un rechazo al otro, es una afirmación de ti. Es decir, aquí estoy yo también, y esto es lo que necesito para estar bien. Y esa afirmación no tiene que ser agresiva, ni violenta, ni siquiera confrontativa. Puede ser tranquila, puede ser amable. De hecho, mientras más conectado estés contigo, más suave puede ser el límite, porque ya no necesitas justificarlo tanto. Lo pones porque es necesario, no porque estés peleando. Y es importante saber que los límites no tienen que ser grandes discursos. A veces son frases simples como: hoy no me siento con energía para eso, o necesito un poco de espacio, o me gustaría ayudarte pero ahora no puedo. No se trata de convencer al otro, sino de ser claro contigo. Si tú sabes por qué estás diciendo lo que estás diciendo, no necesitas 1000 argumentos. El límite habla por sí solo. También ayuda mucho a aprender a reconocer tus señales internas. El cuerpo avisa, el cuerpo siempre avisa. Ese cansancio que sientes cuando alguien te pide algo y tú otra vez reaccionas: otra vez este pendejo pidiéndome favores. Ya eso es una señal, es incomodidad. Esa incomodidad en el estómago, esa tensión en los hombros, esta voz que te dice: no quiero hacer esta mierda, aunque después la tapes con un bien, yo te hago el favor. Todo eso es tu cuerpo hablándote, y mientras más caso le hagas, más fácil se vuelve anticiparte. Ya no esperas a estar agotado para decir que no, lo vas sintiendo antes, lo vas gestionando antes, porque poner límites con naturalidad también significa dejar de vivir en modo reacción, no esperar a que el otro cruce la línea para recién ahí decir algo, sino empezar a conocer esa línea, respetarla tú primero y desde ahí comunicarla. Y eso se va practicando, no se nace sabiendo hacerlo, pero cada vez que lo intentas vas soltando el miedo a ser rechazado, porque empiezas a ver que no pasa nada terrible por decir lo que necesitas, y si alguien se aleja por eso, entonces tal vez no era alguien que podía compartir tu vida desde un lugar sano. Ahora bien, también es útil entender que no todos los límites tienen que ser verbales. Hay límites que se ponen con acciones. Por ejemplo, si alguien siempre te llama para contarte problemas, pero nunca te escucha, puedes empezar a responder con menos frecuencia, a no quedarte tanto tiempo. No porque seas cruel, sino porque también mereces reciprocidad. Hay momentos donde no hace falta decir ya no quiero esto, simplemente dejas de estar disponible de la misma forma. Y eso también comunica. Ojo, que poner límites no significa cerrarse a los demás, significa dejar de cerrarte a ti, que es muy distinto. Porque cuando tú te escuchas, cuando te das tu espacio, tu descanso, tu claridad, puedes estar mucho mejor para los otros también. Ya no estás desde la obligación, sino desde la presencia real. Ya no das porque tienes miedo de no ser querido, sino porque quieres estar ahí de verdad y sabes cuándo puedes y cuándo no. Hay algo que pienso mucho ahora y se los comparto, y es que los límites no alejan a la gente correcta. Al contrario, las personas que realmente te quieren agradecen tus límites porque los hacen sentir más seguros contigo, porque saben que no te estás forzando a estar ahí, porque saben que si estás es porque realmente quieres estar. Y eso es lo más valioso que puedes ofrecer, una presencia sincera. Y si alguna vez te sientes culpable por poner un límite, recuérdalo.
La culpa aparece porque estás haciendo algo nuevo, no porque estés haciendo algo malo. Estás rompiendo con una costumbre que te enseñó que tu valor está en ceder, pero tú vales también cuando dices no puedo. Tú vales también cuando dices esto me incomoda. Tú vales también cuando no estás disponible. Y con el tiempo te vas dando cuenta de algo hermoso, que poner límites no te quita tu valor, no te quita tu generosidad, no te hace menos empático, te hace más auténtico, más presente, más tú, porque ya no estás reprimiéndote, ya no estás fingiendo que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Estás construyendo relaciones donde puedes existir entero, sin tener que reducirte para que todo funcione. Así que, si sientes que estás en ese punto donde quieres empezar a cuidarte más, pero no sabes por dónde empezar, empieza por observarte. Pregúntate, ¿qué cosas haces por miedo a incomodar? ¿Dónde sientes que estás diciendo que sí cuando en realidad no quieres? ¿Con quién sientes que no puedes ser del todo tú? Y no para juzgarte, sino para conocerte, porque los límites no se tratan solo de decir no, se tratan de decirte sí a ti mismo, de darte ese espacio que a veces le das a todo el mundo menos a ti. Y poco a poco, sin forzar nada, vas a ver cómo algo se acomoda, cómo esa claridad interna te da más paz, cómo empiezas a caminar con más ligereza, porque vivir sin poner límites es como cargar siempre una mochila que no te corresponde, y cuando por fin la sueltas, todo se vuelve un poco más liviano. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar un poco cada día, una decisión más pequeña, una respuesta más honesta, un silencio que te proteja, una pausa que te permita respirar, y desde ahí el resto se va construyendo solo, porque cuidarte no es egoísmo, es respeto, es claridad, es equilibrio, y los límites no son una barrera, son un puente entre tú y tu bienestar, entre tú y los demás, entre tú y esa versión de ti que ya no quiere vivir con miedo, sino con verdad. Y bien, eso es todo por ahora. Dios, este es el video de plano más largo que he hecho. Lo que me ha costado grabar esto ha sido increíble, porque justo empiezo a grabar y empieza a pasar todo el mundo. Empieza a pasar motos, mi mamá habla con los gatos, llega mi hermana a mi cuarto, se ponen a cocinar. Dios, pasa de todo. Pero bien, si llegaste acá, hasta aquí, comenta, yo qué sé, hola, soy Pop Esponja. Y bueno, muchas gracias por ver el video completo. Espero que te haya servido de algo, espero que te haya gustado. Recuerda que tenemos una comunidad en Discord, allá puedes interactuar de manera más directa conmigo y puedes dar ideas para el próximo video, si así deseas pues. Y nada, gracias a todas las personas que en serio han venido suscribiéndose y dándole like a los videos. A los nuevos que ven este video también saben que todas sus opiniones son bien recibidas en los comentarios. Si creen que me equivoco en algo, si quieren agregar algo o si piensan diferente, háganmelo saber. Y nada, ya saben, tomen agua, no se maten a paja y nos vemos en el próximo video.